Hola, bienvenidos a un video más de Tu Guía Docente. Hoy quiero dejarles una presentación que realicé, se contactaron conmigo y me pidieron que pudiera participar en una reunión de profesores, futuros profesores y de egresados de la Universidad del Biobío, en donde pudiera hablar sobre el módulo 2 para profesores de ciencias naturales. Entonces les dejo con ustedes mi participación en esta presentación. Si bien está ligado a profesores de ciencias naturales, es una presentación que permite abordar el trabajo de cualquier profesor de enseñanza media, puesto que los indicadores para el módulo 2, para la clase grabada, son indicadores que son iguales para todos los profesores, ya sea de lenguaje, matemática, religión, historia, etcétera. Entonces, te invito a que veas esta presentación, es una presentación que se realizó en vivo, que se trabajó con varios de estos colegas, en donde se abordaron los 10 puntos que son calificados para la evaluación docente con algunos ejemplos, formas de poder abordarlo. Si bien el tiempo de charla era bastante acotado, así que en la presentación hablé un poco más rápido para poder abordar todas las ideas que quería presentar a las colegas. Entonces les dejo con usted dicha presentación y espero que les pueda servir. Ahora le corresponde el turno al profesor Felipe Muñoz. Él es Daile, él es profesor de Ciencias Naturales y Física, trabaja en la Escuela Rural de la Comuna de Yumbel, es mentor e integrante de la red de maestros también. Así que muy bienvenido, profesor Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar de este taller. Cabe mencionar que el profesor no es egresado de nuestra carrera, pero sí aceptó de todas formas nuestra invitación porque él es de la mención de física, ¿cierto? A diferencia de la profesora Catherine, que expuso sobre el módulo 3 y es de la mención de química, y de la profesora Carla y profesora Susana, que eran de la mención de biología. Entonces, para que tuviéramos todo el espectro de menciones aquí, también invitamos al profesor Felipe, que es muy conocedor también de la evaluación docente. Así que bienvenido, profesor, y puede comenzar entonces su exposición. Muchas gracias, Angelín. Muy buenos días a todos, a todas acá. Sí, primero mencionar que yo no soy de pregrado de la Universidad del Biobío, de la Universidad de Concepción egresé, pero sí tengo algunos contactos con la Universidad de Biobío, en la sede de Chillán particularmente, en un programa de Magíster de Educación, así que algún tipo de nexo tengo con esta universidad, pero más que enfocar al tema de qué título, quién soy, yo creo que hablar un poco de lo que es la evaluación, porque entiendo que hay colegas acá que están por egresar y que puede ser bastante temeroso respecto al proceso de evaluación docente, o algunos colegas que egresaron hace poco y puedan pensar que esto es un proceso que es bastante complejo, porque hemos visto y es bastante largo lo que es módulo 1, módulo 2, módulo 3, y que genera varias consecuencias que pueden ser desde la desvinculación del sistema, si es que no va mal, hasta que nuestros sueldos puedan ser aumentados, que tenga una gratificación en ese sentido. Entonces quizás en mi presentación quitar un poco el temor con respecto a esto, ver una forma de cómo poder abordar bastante amigable, bastante rápida incluso, lo que es la evaluación docente, y basado en experiencia que tengo. Yo en esto me he evaluado varias veces, ya me he evaluado dos o tres veces la evaluación docente, una vez con la asignación de excelencia pedagógica también, cuando hice el ingreso, y en todas he tenido buenos resultados. La última, que ahora convalido, tuve una A en lo que es el portafolio, y bien en los distintos elementos, como para dar un antecedente de que la forma o la estrategia que les quiero comunicar, comentar, compartir, tiene ciertos resultados. A priori, para empezar o para poder abordar lo que es el módulo 2, la clase grabada, una pequeña contextualización de cómo poder hacerlo. El módulo 2 es aquel elemento como único instrumento, el que más ponderación tiene. ¿Ya? Si bien el módulo 1 es más largo y tiene un 60% de lo que es, el módulo 1 hay tres tareas que tienen acá. En este módulo 2 es solamente una clase de 40 minutos y en esa clase tenemos un 40% de lo que es el portafolio, modificado por supuesto con la tarea 3 de la reflexión pedagógica que nos puede ayudar. Entonces es importante abordarlo de una buena manera. ¿Qué forma o qué recomendación les doy a priori antes de entrar en materia de cómo hacerlo? Les recomiendo trabajar la evaluación docente como un único instrumento. Hacer una planificación de las tres clases en el módulo 1, como bien le explicaron las colegas de biología, y tomar una de esas clases y que esa clase sea la que yo voy a trabajar en la clase grabada. Es decir,
hago una planificación, por ejemplo, clase número 1 de 90 minutos y entrego eso en la evaluación docente, la clase número 2 de 40 minutos y esa va a ser mi clase grabada y la clase número 3 de 90 minutos. De esa manera voy a tener una formulación de objetivos de buena manera, voy a tener una coherencia de las actividades, voy a tener todos los indicadores que me interesan o que necesito entregar en el módulo número 1 y lo voy a utilizar o lo voy a reutilizar en el módulo 2. Y luego, la evaluación les recomiendo también, para que no generar quizá un miedo o algo que es mucho trabajo, pueden la evaluación hacer una evaluación de proceso, una evaluación formativa, una escala, una lista de cotejo y una lista de cotejo que utilicen en su clase grabada. Entonces, realizan la clase grabada, les va a servir para la evaluación, les va a servir para una de las 3 clases que presentan en el módulo 1 y le van a servir, por supuesto, para todo lo que es clase grabada. Yo he utilizado este sistema y lo he trabajado con varios colegas y en hacer la evaluación docente, la última vez que me fue y que obtuve la última A, fue 3 horas un día jueves y 3 horas un día viernes. Y con eso logré hacer la evaluación docente en solamente 6 horas de trabajo. Lo digo para que vean que se puede realizar desde una mirada bastante más acotada, ya que lo hacemos en nuestro tiempo libre, no lo hacemos en el establecimiento, sacrificamos tiempo de familia, tiempo de distintos trabajos, distintas labores que nosotros podemos tener, se puede hacer bastante corto. Y también al momento de describir, no sé, mi experiencia, no es necesario llenar todos los caracteres. Uno puede ser súper acotado cuidando de que la experiencia quede bien clara, lo que es el corrector, lo que es el revisor. Una experiencia acotada de los caracteres, si había unos 3600 caracteres, yo la entregaba como con 1600, 1700 o menos incluso a veces. Entonces, la idea es que sea como cerrado el sistema. Tratando de entender esta lógica que les quiero proponer a ustedes, que es, hagan una clase de la planificación y esa misma clase utilícenla para la evaluación y para la clase grabada, mostrar un poco de cómo poder abordar y cómo poder hacer que nos vaya bien en esto. La clase grabada tiene 10 indicadores que nosotros tenemos que ir trabajando, de los cuales hay 2 de ellas que no tenemos que preocuparnos porque va ligado a la forma en cómo nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, de una forma de trabajo que no podemos fingirla al momento de trabajar, no la podemos preparar. Hay 2 frases que me gustaría hablar de Macarena Rojas, que es la encargada de la red Maestros de Maestros, que me marcan bastante con respecto a, o que me guían bastante con respecto a mi labor pedagógica. La primera tiene relación con que uno de los problemas más grandes que tenemos los profesores es que no leemos lo que nos están solicitando. Nosotros, y lo han dicho bien las colegas que han presentado anteriormente, uno de los tips más grandes para esto es leer lo que es el manual de portafolio. Muchas veces nos pasa que postulamos, que hacemos elementos, leemos una parte y como nosotros somos expertos en educación, empezamos de inmediato a tratar de entregar la información, a tratar de responder y muchas veces nos salimos de lo que nos están pidiendo. Muchas veces nos piden algo sumamente acotado y nosotros nos vamos por las ramas, por alguna divergente y nos complica un momento al responder y después eso nos juega en contra porque utilizamos un esfuerzo, utilizamos los caracteres que tenemos para enfocarnos en otra problemática. Y el segundo elemento que me quedo de la frase que dice es que la clase grabada es cuestionada para nosotros, cuestionada para los profesores porque la podemos preparar, la podemos practicar, podemos hacer una clase que en realidad nunca hacemos nosotros en nuestro quehacer pedagógico. Ese cuestionamiento siempre está. Pero ¿qué menciona al respecto de esto? Por mucho que nosotros preparemos la clase, por mucho que nosotros la practiquemos, por mucho que estemos preparados, va a llegar alrededor de unos 5 o 10 minutos en donde los estudiantes van a ser los estudiantes y se van a comportar como ellos se comportan normalmente y nosotros vamos a quitarnos toda nuestra lógica y vamos a tener un estado ya de relajo o quizás de nervio, pero un estado en donde la actitud y las formas de trabajar, la didáctica empleada, va a ser la que utilizamos siempre. Este tipo de interacciones que tenemos con los estudiantes no la podemos fingir, no la podemos preparar, sino que se van a dar en forma natural según el trabajo que nosotros tengamos durante el año o todos los años donde los conozcamos. Esa acotación la hago porque los primeros 2 puntos no los preparamos, el relacionado a ambiente de trabajo y en promoción a la participación de los estudiantes. Y luego hay otros 8 aspectos que sí los tenemos que abordar, sí los tenemos que planificar, como puede ser el tema de la calidad de inicio, calidad de cierre, la contribución al logro de los aprendizajes del objetivo, las explicaciones que nosotros desarrollamos, las preguntas y las actividades que planteamos a los estudiantes, la retroalimentación que les generamos, el tema de equidad de género, de cómo lo queremos abordar en el aula, y luego algo que se llama énfasis curriculares de la asignatura, que para todos los que estamos en esta presentación, por ser profesores, o que vamos a ser profesores de ciencias naturales, mención física, química o biología,
Este énfasis es exactamente el mismo, solamente difiere con los colegas que son de lenguaje, matemática, etcétera. Entonces, hecho esta introducción, que parece que igual me quedó grande, los primeros puntos, quiero ir enfocando cada uno de los puntos con algunas consideraciones que debemos tener y quizá, dependiendo de cómo ande tiempo, abordarla como lo abordo en el área de la física. Pero como les digo, los primeros dos, que tienen que ver el ambiente de trabajo, no es algo que nosotros podamos preparar para la clase grabada. Es un elemento que tenemos que trabajar durante todas las clases. Lo que buscan acá es que nosotros veamos que hay confianza, que se ven elementos de confianza donde el estudiante es capaz de manifestar opinión, de que hay una buena convivencia, de que la forma de trabajo, de que la construcción del aprendizaje que tenemos con los estudiantes, o el nivel de comentarios que hay, el nivel de movimiento de la sala, siempre sea en pos del objetivo que nosotros tenemos planificado. ¿Ya? Entonces, este tipo de ambiente de trabajo, la sugerencia o la recomendación que les puedo dar es que la vayamos practicando día a día. Creemos relaciones de confianza con nuestros estudiantes en donde ellos puedan manifestar sus dudas sin ningún tipo de miedo. No tengan miedo a levantar la palabra, porque vamos a levantar la mano para preguntar, porque vamos a estar con una condición distinta, donde hay un camarógrafo, un agente externo que está en la sala, y eso genera una tensión. Entonces, tratar nosotros de que este ambiente de trabajo sea lo más normal posible. Les voy a comentar una anécdota que tuve en la última clase grabada, en donde tenía estudiantes y el camarógrafo cometió el error de decir que tenían que hablar bajo porque se hablaba muy fuerte, se saturaba el micrófono de la cámara y podía generar problemas. ¿Qué pasó? Mis estudiantes se asustaron y casi susurraban, yo no escuchaba lo que estaban mencionando, no querían hablar, estaban con miedo. Entonces cuando detecté el problema, como alrededor de los 15 minutos o 10 minutos de haber empezado, empiezo y aplaudo. Vamos jóvenes, ¿qué pasa? Yo no estoy preocupado y van a estar preocupados ustedes, con normalidad, y trato de quebrar y hago un quiebre del proceso. Y los estudiantes de inmediato cambian, vuelven a la calma, y luego esa situación, que fue una situación anómala que me afectó, la indico en la plataforma donde dice algún elemento o algo que pudo haber afectado negativamente el proceso. ¿Ya? Entonces la idea con ambiente de trabajo es tratar de que la confianza, de que los niveles de que podamos nosotros comunicar nuestra idea se logre de buena manera, siempre con algo de respeto. Y lo segundo tiene relación con la participación de los estudiantes, que va ligado con lo primero. Nosotros tenemos que fomentar en todas nuestras clases, no solamente en la clase grabada, que los estudiantes se sientan libres de participar, se sientan libres de colaborar. De esa manera ellos lo van a hacer en forma natural. En este punto, ¿qué es lo que nos miden? ¿Cuál es el indicador que está acá? Nos miden que sean los estudiantes quienes trabajen. Nos solicitan que nosotros dejemos a un lado nuestra posición de ser el encargado de que el estudiante aprenda, sino que le cedamos ese puesto al estudiante y que ellos sean los responsables de construir su aprendizaje. Y lo miden incluso, creo, aquí en condiciones de tiempo, en porcentajes de tiempo, donde soy yo, profesor, quien estoy hablando y estoy dando quizá una cátedra, o bien cómo son los estudiantes o los estudiantes que están participando, están colaborando entre ellos, están dialogando y tratando de construir un nuevo aprendizaje. ¿Ya? Y esto nosotros tenemos que fomentar que sean los estudiantes quienes trabajan en todos los tiempos, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Si bien nosotros tenemos que enseñar, tenemos que dar explicaciones, lo importante es que nuestra labor sea apoyar con un modelo, darle una situación problemática al estudiante en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, para que sea el estudiante quien lo aborde, el estudiante quien trabaje, el estudiante quien dialogue. Y esto nos cuesta mucho, y aprovecho aquí que está, creo que don Patricio es parte del proceso de la Universidad del Biobío. Creo que uno de los problemas grandes que tenemos nosotros como profesores al momento de ejercer es que nosotros nos piden, o el sistema solicita, que hagamos clases de un paradigma constructivista, y nosotros hemos aprendido desde una lógica conductista, desde una lógica donde el profesor se para, hace una clase magistral, y la labor del estudiante, nosotros lo hemos vivido, estamos siempre sentados, escuchando, poniendo atención, y que el aprendizaje nos llegue en forma vertical. Y luego nosotros, cuando estamos en un proceso de evaluación docente, es todo lo contrario. A nosotros nos piden que el aprendizaje sea completamente horizontal. Entonces nos cuesta mucho hacer este cambio y solamente se logra con práctica y a través de nuevas metodologías. Ahora vienen algunos aspectos que ya no son de elementos de tiempo anteriores, sino que tenemos que prepararlo para trabajar. Acá hice la acotación o el alcance como mi recomendación, que lo hagamos con una de las 3 clases planificadas. ¿Por qué? Porque en esas clases a nosotros nos miden la calidad del objetivo. Y la calidad del objetivo, para poder ser destacado, debe tener varios elementos.
A priori debe tener un elemento que es de contenido, ¿ya? El verbo en infinitivo, como yo lo recomendaba, como decía antes, ahí desconozco si hay algo. Creo que nos debe afectar ya que no están las rúbricas. Ya las rúbricas no aparece cómo tiene que ser el tiempo verbal, por ende no deberían descontar o castigar al respecto. Pero debe tener un elemento de contenido, luego debe tener un elemento de habilidad y debe tener elemento de actitud. En el mismo objetivo debemos relacionar tanto objetivos de aprendizaje y objetivos de aprendizaje transversales que estén ligados a la asignatura. Este transversal es recomendable que lo utilicemos o lo relacionemos con elementos del método científico para el último punto que vamos a ver en esta presentación. Entonces, nosotros en nuestro objetivo vamos a tener un elemento, por ejemplo, el modelo geocéntrico. Ahí vamos a trabajar con modelo geocéntrico pensándolo acá. Entonces quiero que el estudiante reconozca las características del modelo geocéntrico por medio de, y aquí por medio de puedo incluir la habilidad. Por medio de, no sé, un trabajo colaborativo, situándose aquí estoy inventando algo, por eso no lo tengo tan claro, pero situándose, no sé, en las condiciones que tenían en una etapa, en el año, no sé, 1200, en 1100, por ejemplo. Y luego veo una actitud que puede ser, no sé, del respeto, de opinión, puede ser una actitud relacionada al cuidado de los datos, no sé, ahí voy agregando distintos elementos. ¿Ya? Y veo la parte transversal que puede ser por medio de, no sé, que elaboración de alguna hipótesis, puesta a prueba de algún elemento, no sé. Ahí voy abordando cosas. ¿Ya? Entonces tengo un objetivo que está armado con elementos actitudinales, elementos de contenido, elementos de habilidad, objetivos transversales, y esto los voy a trabajar tanto en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Mi recomendación es, el objetivo en su totalidad lo trabajamos en el inicio, el objetivo en su totalidad lo trabajamos en el desarrollo y en su totalidad en el cierre, pero con distintas miradas. La mirada del inicio va ligado a que nosotros contextualicemos la temática que queremos trabajar. Nosotros hagamos una actividad, creemos una actividad, que el estudiante la trabaje, una actividad corta, una actividad que no dure más de 5 minutos, 3 minutos, en donde el estudiante tomamos los intereses que él tenga, las creencias, el contexto, para poder trabajar este desafío. Luego, al momento de que ellos están realizando esta actividad, la habilidad que estemos solicitándole esté relacionado con el objetivo que nosotros le estamos pidiendo y con lo que van a trabajar en el desarrollo y en el cierre. Y este desafío que logre ayudar a la motivación. Por ejemplo, puedo decirle yo a los estudiantes, ya, imaginemos que estamos en una máquina del tiempo, nos vamos al año, por ejemplo, 100. 100 después de Cristo o al año 1000 antes de Cristo, no sé, el año que ustedes quieran. Hay un eclipse, por ejemplo. O hay un eclipse y nosotros tenemos la duda y vemos qué es lo que está pasando. ¿Serán los dioses que nos están generando algún tipo de castigo? Luego vemos que esta situación se repite en algún otro tiempo más, pero que no hay una periodicidad, que algo está sucediendo. Entonces queremos investigar acá y queremos sacar una hipótesis al respecto de qué es lo que está sucediendo, con los recursos que tenemos del 1000 antes de Cristo. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Y ahí nosotros quitamos al estudiante, lo sacamos de su zona de confort, lo sacamos de su comodidad y van a tener que empezar a pensar qué es lo que haría yo, qué podría hacer, podría tomar observación de estrella, qué herramientas tengo, no tengo tecnología. Entonces, en una actividad bastante pequeña, voy a ir situando al estudiante en unas condiciones distintas que ayuda a que se puedan ir motivando para poder trabajar y me va a ayudar a la actividad siguiente, a la actividad del desarrollo y a la del cierre, para poder entender quizá el modelo geocéntrico que tenemos o cómo se nació este modelo, cómo se explicó. Podemos abordarlo algo de esa manera. Entonces, en el inicio tenemos esos 3 elementos que debemos nosotros abordar, recomendaciones que abordemos. Estos elementos, lo digo al tiro, están sacados de las rúbricas que liberaron en la plataforma de Docente Más. La idea es que estas rúbricas traté de colocar algunos conceptos y orientarlos para que puedan ser un poquito más digeribles. Luego viene el tema del cierre. Ya aparece como siguiente indicador el 4, la calidad del cierre. En el cierre nosotros, o mi recomendación para esto, es volver a abordar el objetivo en su totalidad. Pero ya no como una mirada de desafiar al estudiante y generar una motivación al momento de trabajar, sino desde una mirada, desde 3 miradas distintas, 2 miradas. Una, desde corroborar si es que el logro del objetivo se cumplió. Si es que el objetivo que nosotros trabajamos fue abordado completamente por mi estudiante. Otra mirada de poder hacerlo es el poder hacer una retroalimentación del trabajo que estamos realizando. ¿Y de qué manera? La recomendación es con una nueva actividad. Una actividad corta en donde podamos trabajar lo mismo que hicimos en el desarrollo, pero abordarlo quizás ya no con grupos de trabajos pequeños, no en parejas de 3 o 4 estudiantes, sino que desarrollemos esa actividad con la totalidad del curso.
De esa manera podemos nosotros ver la interacción, las respuestas que tienen e incluso compararlas con las respuestas del inicio. Otra forma de abordarlo es que nosotros en el inicio podamos tener algunas preguntas, una lluvia de ideas o algún tipo de comentarios del estudiante. Todas esas respuestas dejarlas quizá en el pizarrón anotado o en alguna parte y luego hacer la misma pregunta, la misma actividad y contrastar cómo cambiaron las preguntas, cómo cambiaron las respuestas en estos dos instantes para poder nosotros ver si es que hubo un cambio o una efectividad en nuestro desarrollo, en nuestra propuesta didáctica. Y lo tercero, que es fundamental para poder obtener un destacado en esto, es realizar una actividad metacognitiva. Una actividad metacognitiva realizada de buena manera. En mi experiencia en distintas instancias capacitadoras, hay muchos que dicen, la metacognición, hagan las preguntas, ¿qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Te gustó? O ese tipo de preguntas que nos generan una reflexión en el estudiante. Mi sugerencia es, realicemos una actividad metacognitiva, pero que permita al estudiante que se cuestione cómo trabajó. Si el estudiante alcanzó a hacer la actividad o no alcanzó a hacer la actividad, veamos, ¿por qué alcanzaste? ¿Qué elementos facilitaron? ¿Qué elementos no te facilitaron? ¿Por qué no alcanzaste a hacerla? ¿Cómo lo hubieras hecho distinto? ¿Por qué elegiste esta actividad y no esta otra al momento de trabajar? Hago esta referencia del por qué elegiste una y otra, porque en nuestras clases nosotros tenemos que tener distintas actividades, debemos tener actividades diferenciadas. Esto de acá nosotros lo miden en la clase grabada y también hay aspectos que lo miden en la planificación del módulo 1, en donde nuestras actividades o nosotros en el desarrollo no basta con que hagamos una, dos o tres actividades que estén relacionadas al logro del objetivo, sino lo que se espera es que nosotros tengamos efectivamente una, dos, tres actividades, pero que esas actividades nos las desarrollen todos los estudiantes. Trataré de aclarar un poco esto. Yo puedo tener una actividad 1 pensando ya, trabajar con ley de Kepler, movimiento del elíptico de la Tierra en el sistema solar. Quiero trabajar ley de Kepler. Esa ley de Kepler puedo dejar una propuesta didáctica donde los estudiantes trabajen por medio de una guía en donde tengan que leer un texto, responder unas preguntas y hacer un diálogo quizás entre compañeros y las conclusiones presentarla o colocarla en un papelógrafo, por ejemplo. Esa puede ser una forma. Otra forma de trabajo es ya no trabajar con una guía escrita, sino trabajar con modelos computacionales. Puedo utilizar un programa computacional que pueda hacer una simulación de estos que hay con Flash, en donde ellos puedan ir ingresando datos y a través de los datos puedan ir viendo cómo varía la velocidad de la Tierra en distintos puntos de su órbita. Entonces ellos trabajarían el mismo objetivo ligado a las leyes de Kepler, comprender cómo funciona, pero ligado ya con una herramienta computacional. Puedo tener una tercera actividad en donde los estudiantes, en vez de trabajar con guía de aprendizaje o con modelos computacionales, puedo estar haciéndolo con un material concreto. Puedo hacer la típica actividad en una hoja de blog, con dos agujas o lápices, con un acuerdo, o sea, un hilo, una lana, y que ellos empiecen a hacer una actividad donde dibujen el modelo, pueden empezar a hacer áreas de distintos lugares y ver que esa área o hacer una relación entre las áreas, cómo son, con la velocidad. Ya ellos pueden hacerlo pero con material concreto. Entonces, de esa manera, mi propuesta didáctica, tengo 3 actividades. Las 3 actividades van a apuntar al logro de los objetivos. Los estudiantes son quienes van a elegir la actividad a realizar, pero no todos van a realizar esa actividad, sino que lo van a elegir según sus características y sus intereses. Y eso es fundamental para poder tener un destacado con respecto a esto. Y otro de los puntos que hay acá que tenemos que tener en consideración tiene relación con el uso del tiempo. Nosotros vamos a realizar una clase grabada que es de 40 minutos. Sumamente poco para poder trabajar. E incluso nosotros, para poder planificarla y que alcance, la idea es que planifiquemos una clase de 30 minutos. 30 minutos, terrible, ¿cierto? No nos va a alcanzar. En donde 5 minutos para el inicio, por ejemplo, 7 minutos para el cierre, tenemos 12 y 18 minutos para el desarrollo. Y luego los otros 10 minutos salen solos con la interacción de los estudiantes, las preguntas que tienen, y de esa manera no quedamos cortos. Ahora, si durante la actividad, que tenemos 18 minutos, entre las instrucciones, todo, quizás la actividad sea de 10 minutos a trabajar con ellos. Hay estudiantes que pueden terminarla antes. ¿Qué hacemos con ellos que terminaron antes? Nosotros vamos a estar pasando por los distintos grupos de trabajo, por ejemplo, y le vamos a generar preguntas o alguna actividad extra para poder profundizar el aprendizaje que tienen, ligado siempre al mismo objetivo de la clase, porque tenemos que mantener la coherencia de actividades con objetivos. Y aquellos estudiantes que no alcanzaron, nosotros no les vamos a dar tiempo extra, sino que vamos
acortar la actividad, que ellos mencionen qué pasó hasta el momento, y en el cierre, en el proceso metacognitivo, que ellos mismos puedan analizar por qué no alcanzaron. ¿Qué pasó? Quizás la actividad que eligieron no fue la correcta. De las 3 opciones, quizás eligieron una y les dificultó. Y ellos van aprendiendo que, quizás el tema de trabajar con guía y comprensión de lectura no es lo mío, y mi forma de aprender va ligado a algo más kinestésico, al tener que estar haciendo diseños. Ahora, contribución al logro entonces tenemos. Y por supuesto tenemos que tener coherencia. La coherencia de la actividad, el desafío del inicio, tiene que ser coherente con el objetivo. Abordarlo en su totalidad el objetivo. El desarrollo, tenemos que abordar todos los elementos del desarrollo en el que tienen que estar relacionados con el objetivo, y lo mismo con el cierre. Si nosotros manifestamos algo transversal, algo relacionado con el método científico, tenemos que abordarlo en el inicio en el método científico, en el desarrollo y en el cierre. Insisto, con distintas miradas. Una con una mirada de crear la curiosidad, crear el interés, entregar los conocimientos o recordar los conocimientos previos para abordar el tema. En el desarrollo, con la mirada de que el estudiante lo trabaje y adquiere el conocimiento, y en el cierre, con el poder retroalimentar al estudiante y certificar si es que el estudiante efectivamente logró o no el objetivo, para nosotros poder seguir con nuestra unidad didáctica en las clases siguientes. Y creo que en el tiempo ando re mal, así que trataré de ir más rápido, disculpen, voy a tener que ir un poquito más rápido con esto, no en tanto detalle. Luego, explicaciones, nosotros tenemos que explicar algo, pero nuestra labor de profesor tiene que ser en un instante. Nosotros no podemos estar toda la clase hablando como yo lo estoy haciendo en esta charla. En esta charla sería un muy mal ejemplo de cómo sería una clase grabada, porque acá yo tengo el control de lo que estoy hablando, ustedes son entes pasivos, en donde al final incluso me estarían escribiendo un poquito las dudas, pero aquí no habría interacción. Entonces, mi explicación, tenemos nosotros que facilitar al estudiante que comprendan la actividad que tienen que realizar, cuáles son los distintos pasos que tienen que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3, yo tengo que hablarlo. Si estoy haciendo un modelo computacional, mostrar el modelo y explicarle cómo se hacen los valores, quizás proyectar y decir cómo son los valores. Si es que yo estoy diciendo que hagan en la hoja de blog, mostrar en la hoja de blog y hacer el modelo de cómo tienen que hacer el distinto paso para trabajar. Si yo estoy diciendo que respondan ciertas preguntas, dar ejemplos de qué tipos de respuestas pueden hacer, o hacia dónde, o cómo guiar la conversación. Y algo fundamental que nos pasa, que nos piden a nosotros, o sea, nos piden en general a todos los profesores, pero en ciencia es muy fácil de abordar, es que nosotros trabajemos con las falsas creencias. Y para ello, una lógica muy buena es trabajar con el choque cognitivo. Nosotros podemos tomar una pregunta en el inicio, por ejemplo, estar hablando de qué color representa el frío y el calor, pensando acá, alta energía y baja energía. Y los estudiantes generalmente van a asociar eso a el agua caliente y el agua fría. Yo me quiero lavar con agua fría, veo el color azul, celeste. Veo el agua caliente, alta temperatura, ahí tengo el color rojo. Entonces asocio rojo, alta temperatura, el azul al frío. Y nosotros lo vemos después, o lo trabajamos con espectro electromagnético y vemos que al revés, que el violeta y estos son mayor energéticos. Entonces podemos hacer un trabajo en donde los estudiantes trabajemos con una creencia falsa y después en el desarrollo ellos se dan cuenta, no, es al revés de cómo lo estamos pensando. Y de esa manera generamos un aprendizaje más significativo. Uy, tiempo. Otro de los puntos que nos evalúan en la clase grabada tiene que ver con las preguntas y las actividades. Ya recordemos que a nosotros nos están evaluando, no al estudiante. Ya el estudiante no está siendo evaluado. Si el estudiante hace desorden, si el estudiante responde mal, si el estudiante tiene algún tipo de cualquier acción que él haga, no importa. Al que están evaluando es a nosotros y cómo nosotros abordamos esta situación en el aula. Entonces, ¿qué van a evaluar? Van a evaluar que nuestras actividades, nuestras preguntas sean desafiantes. Generen que el estudiante pueda responder, tenga la necesidad de responder, de que la habilidad que nosotros estamos decretando y que queremos trabajar sean de orden superior. No nos quedemos en que el estudiante conozca cosas y nos quedemos en el primer nivel taxonómico, por ejemplo, sino que vayamos más allá. Y la idea es que los estudiantes puedan plantear preguntas y que salgan las preguntas de ellos mismos en forma autónoma, que ellos quieran participar. Y nosotros tenemos que fomentar este tipo de participación. ¿Cómo lo hacemos? La mejor propuesta, mi idea o mi propuesta para esto es unirlo con este otro punto que también nos están solicitando, que tiene que ver con la retroalimentación de los estudiantes. Y en esta lámina ven que solamente aparece por qué. Porque la lógica de esto es que nosotros hagamos que el estudiante se cuestione todo, que el estudiante participe. Pensemos que un estudiante nos dice alguna cosa. Profe, entonces, ¿por qué las islas están flotando? Hay una cosa que nosotros no podemos decir, ¿cómo me viene a decir Juanita Pedrito? ¿Cómo me dice que las islas están flotando en la clase grabada? Me van a mirar pero muy mal, me van a calificar mal por esta creencia. Obviamente si yo les digo,
Juanito, las islas no flotan, y les doy la explicación de cómo funcionan las islas, estoy desaprovechando una oportunidad para que el estudiante aprenda. ¿Cuál es la recomendación? Que la pregunta sea correcta o sea incorrecta, nosotros lo cuestionemos al estudiante. ¿Por qué crees que las islas flotan? ¿Por qué crees que el rojo es el color de alta temperatura o el de alta energía? ¿Por qué crees que el rojo es de baja temperatura? Luego responde, y uno en vez de dar la respuesta, vamos con nuestro estudiante. Margarita, tú, ¿estás de acuerdo con lo que dice tu compañero? Sí, profe, no, profe. ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? Y vamos con esto, y siempre el por qué. Nosotros no debemos privarle la oportunidad al estudiante para que aprenda. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar que el estudiante reflexione en torno a por qué estoy dando esta respuesta. Yo doy esta respuesta, la respuesta está buena, no le digo, muy buena respuesta, no. ¿Por qué estás diciendo esta respuesta? ¿En qué te basas? Y trato siempre de que el estudiante empiece a cuestionarse un poco más, ¿ya? Y trato de que ellos mismos se vayan respondiendo. Si uno piensa una cosa, otro piensa otra, trato de que empiecen a cuestionar las ideas. Y yo de luego no zanjo y digo, no, tú estás bien, tú estás mal. Porque la idea es no castigar el error, sino utilizar el error como una instancia para generar aprendizaje. Y me quedan 2 minutos y me estaría saltando las preguntas. Luego tenemos aspectos de equidad de género. Este es súper complejo de poder abordar porque es una temática que a mi generación por lo menos no se trató en la universidad, ojalá que se estén tratando ahora, porque incluso en el marco de la buena enseñanza no está tan explícito, de hecho aparece en un punto en donde hablan de discriminación y de ahí se extrae esto, con el nuevo marco de la buena enseñanza se quiere trabajar un poco más. Pero lo que tenemos que tener claro para esto es que todo lo relacionado con equidad de género es una construcción social. Y como construcción social nosotros podemos cambiarla. Y estamos como profesores, como educadores, en el deber de hacer un cambio. Y ese cambio nosotros lo hacemos, por eso muestro como una pirámide, desde abajo. Ya los elementos, el tema de los micromachismos, el tema de las relaciones asimétricas que hay, en los estereotipos, no se cambian de la noche a la mañana. La forma de cambiar está en nosotros, los profesores, que tenemos que generar acciones para tratar de generar una sociedad más justa. Cosa de que las distintas generaciones vayan creciendo, se vayan masificando y vayamos a hacer un cambio de esta construcción social. Entonces, recomendación para esto, primero nosotros como profesores durante estos 40 minutos de clase grabada, ser un ejemplo, no cometer absolutamente ningún tipo de error en este tipo de acción, que todas nuestras actividades no tengan sesgos, no tengan ningún tipo de sesgo, por ejemplo, y lo vemos nosotros en los libros de ciencia en algunos cursos, en donde vemos al niño y una foto de un niño haciendo, cuando ven en biología, sistema circulatorio, por ejemplo, y aparece una foto de un niño jugando en la pelota y había una de una niña que estaba bordando. Me acuerdo de esa que era, y que apareció hace como 2 3 años, sí, es terrible. Y ahí nosotros vemos que hay una construcción, un estereotipo que aparece en forma implícita en los textos entregados por el Ministerio de Educación, en donde vemos que se asocian, aunque no estamos hablando de la temática de niño o niña, sí estamos asignándole roles por género, y eso nosotros tenemos que tener cuidado de nunca ocuparlo. Y la gracia no solamente en ocuparlo, porque ahí llegaríamos al competente, sino cuestionarlos. Nosotros podemos plantear en nuestras actividades de clase cómo es que la mujer ha sido invisibilizada, por ejemplo, en la ciencia. Cómo los grandes descubrimientos eran hombres. Podemos pensar, ¿por qué eran hombres? ¿Qué es lo que pasaba acá? ¿Cuál era el rol de la mujer? Y lo abordamos desde una mirada pedagógica. Y ahí nosotros podemos tratar de hacer un cambio, una reflexión de qué es lo que está pasando y abrir un poco el mundo. Y en elementos de relaciones simétricas, que no lo he mencionado, hace referencia a cómo lo observa en una clase tan corta, en cómo nosotros preguntamos. Si nosotros hacemos puras preguntas a hombres o puras preguntas a mujeres, estamos cometiendo ahí una discriminación por omisión. Nosotros estamos diciendo o estamos dando a entender de que confiamos en las respuestas quizás del hombre o en la respuesta de la mujer para una clase grabada. Entonces hay que tratar de que sea equitativo. Y el último ya, y terminando, pasándome, disculpando aquí por el tema, es el énfasis curricular. Énfasis curricular es el aspecto en donde a nosotros nos evalúan es un elemento que depende de nuestra disciplina, depende de las ciencias naturales. En nuestro caso, nos van a evaluar elementos de habilidades de pensamiento científico, que nuestro objetivo esté relacionado con habilidades de pensamiento científico y que lo tratemos en el desarrollo, en el inicio y en el cierre. Nosotros podemos incorporar modelos científicos, por ejemplo, o algún tipo de registro experimental. E idealmente lo integremos con otras ciencias. Si yo soy profesor de física, no voy a ver la temática solamente desde la física. Puedo verla a través de la biología o de la química. Por ejemplo, si estoy viendo presión parcial, las presiones parciales puedo verla yo con ejemplos que pasan en los pulmones. Y cómo pasa el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno. Y qué pasa con estas concentraciones. Porque uno sale y otro entra. Lo veo con medio
de la biología, y puedo verlo también de la química. ¿Qué es lo que pasa con la química, con el tema cuando aumenta la presión de uno? ¿Qué es lo que pasa con volumen, etcétera, pulmón? Y ahí puedo ir agregando elementos. Entonces, no es difícil de poder abordar, pero es recomendable que tratemos de abordarlo siempre con otra disciplina. Y finalmente que nosotros, tanto, insisto, lo declaremos en el objetivo y lo tengamos en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, las actitudes científicas. Ya esas actitudes científicas, e incluso en tercero o cuarto medio, se habla de la actitud, las habilidades del siglo XXI, nosotros también tenemos que trabajarlo. Eso sería la presentación, tuve que hablar súper rápido porque de verdad es mucho lo que quería aprovechar el tiempo. Bueno, colegas, espero que esta presentación le haya servido. Si tienes algún comentario o algo que hacer, te invito a que lo hagas en la bandeja de YouTube. Suscríbete, eso me motiva bastante. Recuerden que este material y todo el material que creo para el canal está disponible en forma gratuita. Puedes acceder a él por medio de la página www.tuguiadocente.cl o bien en las distintas plataformas, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Puedes encontrar como Tu Guía Docente. Eso, muchas gracias por unirte a este tema. Dale me gusta si te apetece y quedo atento a cualquier comentario que tú hagas. Que esté muy bien, cuídense. Adiós.